Muy buenos días, amigas y amigos de Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, del Grupo de Comunicaciones García Fernández, a esta entrega de visión estructural correspondiente al domingo 21 de julio del año 2024. Ya estamos finalizando este mes, el mes que es uno de los meses más significativos en la República Dominicana, porque como todos sabemos, en esta semana, como decía, hace 186 años, en la casa de doña Chepita Pérez, en nombre de la Santísima, Agustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes. Es decir, que en este mes, como hemos dicho varias veces, no puede haber enero, no puede haber 16 de enero de 1844 ni 27 de febrero del mismo año, sin primero la reunión significativa que se hizo en la casa de doña Chepita Pérez con lo que es la conformación de la Trinitaria. Ese es el germen principal que posteriormente dio el fruto de la separación definitiva y de la creación concreta del Estado-Nación de la República Dominicana. Por eso nosotros decimos que, así como celebramos el mes de la patria, el mes de julio, conjuntamente deberíamos celebrar, no quiero ponerle el mes de la identidad y cosas así, pero hay que buscar la manera de conjugar, porque en este mes es un mes muy especial, porque también en esta semana conmemoramos el 146 aniversario del obituario del padre fundador del Estado Dominicano, que precisamente su obra cumbre fue un día posterior a ese lamentable día que le tocó dejarnos físicamente en la ciudad de Venezuela, y que el mes de julio también es el mes de el natalicio de Pablo Neruda, también del obituario de nuestro poeta nacional don Pedro Mil, también la salida el día 12 de julio de el 1824, cumplimos 100 años de esa primera intervención, de esa primera salida de los norteamericanos en la República Dominicana, entre otras efemérides importantes que concluyen obviamente con el 16 de agosto de 1863, que es donde inicia lo que hoy conocemos y que celebramos los dominicanos, como lo es la Restauración. Tenemos también en esta semana mucha actividad en la parte deportiva, Juego de Estrellas, home run derby ganado por un dominicano. El Tour de Francia concluye en el día de hoy. Seguramente el Poggi se convertirá en el más joven en ganar 3 veces el Tour, y también en el más joven, y una hazaña muy importante que puede estar ocurriendo si corre el Tour de la Vuelta a España, porque ya él ganó en este año el Giro de Italia y se convertirá en el segundo que gana 2 vueltas importantes en un mismo año. También tuvimos Eurocopa, ganado una vez más por España, y también la Copa América con el bicampeonato de Argentina, que retiene la Copa América, se convierte obviamente en el más ganador, incrementando sus hazañas en lo que es Copa América. Y por último también lo que sucedió con Donald Trump. Lamentamos mucho que en esta semana doña Mercedes, la madre del buen amigo, es presidente de ADOMA, el buen amigo Medrano, su señora madre ya no está entre nosotros, y desde aquí queremos brindarle nuestra solidaridad, nuestra familiaridad y respeto a este gran amigo
José Medrano, que ya su madre no está entre nosotros. Y como siempre también celebrar la vida, porque el Alfa y el Omega es así, de algunas amigas y amigos que están de cumpleaños en esta semana, como es el caso del buen amigo Joel Santos, ministro de la Presidencia de la República Dominicana, que está de cumpleaños en esta semana. También el buen amigo de León, abogado también, experto en derecho migratorio, de cumpleaños en esta semana. El buen amigo Paul Vargas de Santiago para el Mundo, también de cumpleaños en esta semana. Y el buen amigo José Fiz, que también está de cumpleaños en esta semana. Y sin lugar a dudas, un tema importante y el que voy a comentar brevemente, porque ya no quiero hablar más del tema, he hablado bastante. Imagínense, iniciando este año, hemos hablado considerablemente del tema de Estados Unidos, de Norteamérica, pero quiero hacer algunas puntualizaciones luego de esto que ha pasado con Trump y la escogencia de su candidato vicepresidencial. Como ustedes saben, Estados Unidos inaugura un sistema nuevo, no conocido por la especie humana, que tenía ya lo que era el reinado, las repúblicas y todo aquello, pero en Estados Unidos nació una república con un nuevo sistema, el sistema constitucional y el sistema presidencialista como tal, que no existían anteriormente, aunque teníamos Código de Hammurabi, teníamos todo lo que son esas leyes patriarcales, religiosas y de otra índole, no teníamos una constitución como tal. Ese instrumento que luego se ha convertido en un instrumento cardinal en muchos países, en muchos estados, de los más de 194 estados que pueblan la tierra. Ese sistema nació en este continente y con su primer presidente, George Washington. Es bueno tener apuntalado que en Estados Unidos el vicepresidente en las primeras etapas de esa construcción de esta democracia era quien quedaba en segundo lugar. Por eso el primer vicepresidente de Estados Unidos es John Adams, que fue que compitió contra George Washington y se convirtió en su vicepresidente. Y posterior a eso, entonces, John Adams fue que le sustituyó después de la reelección de George Washington y estuvo entonces la primera disputa posterior a George Washington entre padres fundadores de Estados Unidos, John Adams y Thomas Jefferson. Ganó John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos, y su vicepresidente, que además fueron contendientes, porque es bueno aclarar que ellos tuvieron un duelo que se iban a debatirse la vida en un momento dado, Jefferson y John Adams, que son padres fundadores de Estados Unidos. Posteriormente eso se arregló. John Adams no pudo conseguir la reelección porque su vicepresidente después participó en la segunda elección, la ganó. Sí fue 2 veces presidente, como todos sabemos. Luego vino el tercer presidente, que es uno de sus principales colaboradores y redactor de la Constitución de los Estados Unidos, que es John Madison, y así pasó toda esa primera etapa, que es importante apuntalar con algo que quiero aclarar con relación a los magnicidios, de los 4 magnicidios, y un magnicidio que no se puede contar como tal, pero es muy importante tenerlo en cuenta, que fue en 1968, como sabemos. El senador por el estado de Nueva York es fiscal general de los Estados Unidos y hermano del expresidente John Fitzgerald Kennedy. Robert Kennedy se había prácticamente convertido en el candidato prácticamente oficial de los demócratas, porque ya después de un evento muy parecido al que tenemos hoy, con mucha confusión, como sabemos, Lyndon B. Johnson no se presentó como candidato porque
al perder en la primera elección, porque fue un candidato que de las pocas veces que ha pasado en Estados Unidos, que a lo interno de su partido se le contendió la candidatura por un senador de los demócratas, le ganó la primera elección interna y luego de eso, que como quiera Jack Roberts se iba a presentar como candidato, no lo hizo para no robarle el espacio, en ese caso McCain, que fue el candidato que le contendió a Lyndon B. Johnson, y este decidió no participar. Eso abrió la posibilidad entonces de esa contienda a lo interno de los demócratas y posteriormente en la elección en California, esas grandes elecciones que se hacen en Estados Unidos, ya se había apuntalado como candidato casi oficial el hermano de John F. Kennedy, Robert Kennedy. Entonces ya todos sabemos lo que pasó en 1968. Él salió, se entró por una cocina y un joven que trabajaba en la cocina de ese restaurante, de ese hotel, lo asesinó, ese joven de origen palestino, porque supuestamente Robert Kennedy había dicho en un discurso que apoyaba las posiciones de Israel y ya todos sabemos en qué sucedió eso. Pero posteriormente a eso, en los inicios de Estados Unidos, el presidente Jackson también se fue a una polémica disputa de debatirse el séptimo presidente de los Estados Unidos con que hasta salió herido, pero gracias a Dios no murió. Y ya eso quiere apuntalar parte de lo que tiene que ver con Donald Trump. Como ustedes saben, yo no estoy muy de acuerdo con las posiciones de Donald Trump, pero creo que independientemente a esto que ha sucedido, que lo ayuda bastante, creo que lo más importante que va a ayudar a Trump en su camino a regresar de ser el presidente más adulto en haber sido elegido presidente, sustituido por el más adulto todavía, y con las situaciones John Biden, la elección de J.D. Vance, creo que el senador de Ohio, es lo que va a ayudar bastante ya que Donald Trump despeje la atmósfera para poder lograr su elección nuevamente y convertirse con Grover Cleveland en el segundo presidente de los Estados Unidos en ganar después de ser presidente. El único que había hecho eso, porque todavía no podemos definir que Donald Trump lo vaya a hacer, aunque está bien encaminado a hacerlo, fue el presidente demócrata en la era de los 70 años de republicanos, que prácticamente el único que fue presidente en esa orbe, en 60 años de victorias consecutivas de los republicanos, fue precisamente el presidente número 22, Grover Cleveland, que es el que ha cambiado el destino de que Estados Unidos hoy tenga 46 presidentes, cuando en realidad son 45, porque la administración de Grover Cleveland no se cuenta como una administración en dos ocasiones, sino como fue el presidente 22 y no fue el presidente 23, no ganó la reelección, pero se presentó posteriormente y ganó el número 24, se cuenta esa presidencia como si no fuera una misma persona. Eso es lo que cambia la modificación de que hoy tenemos 46 presidentes y a Donald Trump va a hacer lo mismo, no se le va a contar como una administración de una misma persona. Si ganare la elección que se avecina el próximo noviembre, el primer jueves de noviembre, tendremos elecciones en Estados Unidos y creo que esta elección de este joven de 39 años, senador de Ohio, J.D. Vance, va prácticamente a ayudar a que Donald Trump ya logre esta nueva elección. Digo esto porque como si esto no hubiera sucedido, no solamente por el atentado que se ha hecho contra Donald Trump y que él está mejor en las encuestas, con todo eso yo todavía no veía
a Donald Trump victorioso. Pero esta elección de este candidato vicepresidencial para mí sí lo va a ayudar muchísimo, independientemente que el presidente termine no siendo candidato, que es una de las cosas que dije en enero, que todavía creo que eso se puede concretizar, de que John Biden no sea el candidato demócrata, pero y hasta que Donald Trump no sea el republicano, aunque ya en esa convención se haya elegido, por lo que ya había hablado en enero. Pero esto sí creo que le va a ayudar mucho, porque Donald Trump, al elegir un joven como candidato presidencial, y en el caso de Biden, que tiene nuevamente una mujer, la primera presidenta del Senado de los Estados Unidos, porque como sabemos en Estados Unidos el vicepresidente, su principal función es ser presidente del Senado de los Estados Unidos. Es la primera mujer en lograr esta hazaña, pero no creo que será la primera mujer en ser presidenta, porque esto le va a cambiar el juego bastante al sistema norteamericano con esta elección del senador que ha elegido Donald Trump. Estados Unidos se ve en estos momentos en una situación un poquito compleja con relación a todo lo que está ocurriendo en esta nación desde hace mucho tiempo, y eso se debe, ya para concluir esta primera etapa de opiniones, es precisamente porque Estados Unidos tenía un criterio que allá podía ser presidente cualquiera, que eso el sistema no necesitaba, que por eso ustedes ven que la elección no va mucha gente, aunque votan casi siempre un 40, un 45, un 50% del electorado estadounidense, porque el sistema decía, no, ahí cualquiera puede gobernar, cualquiera puede ser presidente, y el sistema funciona como quiera. Ya estamos viendo que no es tan así. Ya estamos viendo que Estados Unidos, esto es uno de los elementos cardinales de que se está agotando ese sistema que la democracia representativa tiene como estandarte principal a esta nación, que al mismo tiempo es uno de los principales elementos hegemónicos del mundo contemporáneo, la principal potencia para muchos que opera en el globo terráqueo y que ya se está debilitando, y principal potencia también en términos occidentales, y eso nos preocupa mucho por todo lo que está pasando en este mundo de complejidades y en este mundo de posverdad, que se nos está distorsionando cada día todo lo que tiene que ver con las improntas principales del género humano, de la especie humana. Y por eso nosotros estamos muy atentos a todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Vamos a ver en qué para todo esto, las investigaciones con lo que pasó con este atentado contra Donald Trump, que hay muchas teorías al respecto, pero nosotros nos vamos a detener a esperar para no hacer especulaciones de todo lo que tiene que ver con esto que está sucediendo, ya que sucedió en la convención de los republicanos, y que veremos qué pasará finalmente con los demócratas. Vámonos a la pausa y en breve seguimos en Visión Estructural. Hoy, señor presidente, por sus instrucciones, estamos entregando un elevado que desde hace ya varios meses viene funcionando, la marginal, y sobre todo el cruce seguro de las personas que de Andrés Boca Chica tienen que estarse trasladando de un extremo a otro extremo de esta vía. Hemos cumplido, Josefa, con ese mandato, y le estamos trayendo tranquilidad a los miles y miles de dominicanos y de dominicanas que han hecho de este espacio su hábitat y el lugar donde viven.
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Luego de una larga espera, ha llegado nuestro tiempo. Hemos recibido a miles de turistas en Puerto Plata y La Romana con la llegada del crucero Carnival Horizon a nuestros puertos. Un paso importante para el resurgir de nuestro país. La Policía Nacional como la Nación Dominicana, a lo largo de los años, ha luchado incansablemente en superarse, proceso en ocasiones bastante favorable y cuestionable en otras. Pero hoy nuestra realidad es tangible. La viven de manera directa miles de familias policiales quienes pueden dar alimentos de calidad a sus hijos. Estas vacaciones pudieran vivir por primera vez un campamento de verano y ahora comienzan a disfrutar de calidad de vida, ya que pueden equipar sus hogares humilde y honradamente. Antes un raso de la policía ganaba 3.558 pesos, haciendo malabares para sobrevivir. Hoy, un raso de la policía gana 29.025 pesos y el cabo 30.693 pesos. Salarios que superan la media del mercado laboral privado, de 19.352 pesos con una diferencia que supera el 49.9%. Hoy, la reforma policial no solo impacta a la policía, sino también a toda la ciudadanía. Gracias por el calor de su sintonía, gracias por seguirnos a través de streaming, como estamos en estos momentos en todas las plataformas digitales y obviamente en el canal 62 de Aster y Claro. Y gracias a Lobato Fashion Caribbean, más que una marca, un concepto donde nosotros a través de las figuras emblemáticas de diferentes ámbitos del quehacer humano, desde la poesía, el canto, la política, como es el caso de Mandela, del poeta nacional Pedro Mil, del poeta universal Manuel del Cabral, como Joan Manuel Serrat, Sabina, el grande entre los grandes Luis Díaz, nuestro aquí afamado pintor, amigo, que ya no está entre nosotros y que aquí hay un poema dedicado a él, del buen amigo Juan Sánchez Lamour. Como ustedes saben, Silvano Lora no es cualquier artista, es uno de los más grandes de nuestra República Dominicana y por eso regularmente en este mes también estoy sirviéndome mi café en esta taza. Bueno, los libros de la semana están íntimamente ligados, aunque ya yo había hablado de uno de ellos, que precisamente tendremos como invitado, pero estos son unos libros editados por la editora Bonó, que está íntimamente relacionada con lo que es esa entidad, que también es una entidad académica, como lo es Bonó. Y por ejemplo, este es un libro muy interesante, el de Verse, Pensarse y Saberse Dominicano, de Manuel García Cartagena, una obra importantísima, un ensayo que nos habla de lo que es la parte íntimamente cultural de la República Dominicana, en donde
un libro bien estructurado, bien hecho, bien investigado sobre todo, para desde el punto de vista de este intelectual, de este pensador dominicano, veamos un sinnúmero de elementos que nos hacen enraizarnos en nuestras raíces de la dominicanidad. Este otro libro de Ingrid Luciano Sánchez, Prostitutas, una ventana a la dramaturgia dominicana, 1957-2021. Esta es una obra también interesantísima porque trata sobre esa situación en la dramaturgia dominicana, pero sobre todo viéndola desde el punto de vista de elementos en el extranjero que tienen que ver con el tema del teatro y de la dramaturgia. Y esta obra está también muy enraizada en los elementos de la dominicanidad, pero sobre todo con las situaciones que tienen que ver con este hecho en sí de la prostitución. Y esta es una obra muy interesante de Ingrid Luciana Sánchez, y obviamente la poética del trujillismo, épica y romance del discurso de la era, de Médard Serrata, que es nuestro invitado del día de hoy, con quien vamos a conversar brevemente luego de esta introducción. Y esta es una obra también interesantísima porque aquí Médard estudia un sinnúmero de elementos que fueron utilizados con el discurso rimbombante y poético de muchos de los intelectuales de ese momento con relación a lo que luego se convirtió en todo este problema de la dictadura, porque las dictaduras desde el punto de vista político, como vemos en la República Romana, que luego se convierten, que son inherentes a la democracia anterior a la que conocemos. Cuando se disloca la democracia, entran los dictadores, no los tiranos, que después se convierten en estos dictadores, en ley, batuta y constitución, y distorsionan el elemento propio de la esencia de las dictaduras, de cómo fue que se construyeron este tipo de elementos. Esta es una obra muy interesante también. Y por último, está de Elogio de la locura de Erasmo de Róterdam, que también precisamente en este mes, el 12 de julio de 1586, me parece, a la edad de 60 y pico de años, que desapareció físicamente, pero nos dejó una vasta obra, muy en especial, precisamente esta, de Elogio de la locura, donde este autor trata elementos que son muy importantes al momento de la construcción social que tenemos en la actualidad. Así como tenemos como elemento principal a Grecia y esos grandes filósofos como lo son Platón, Sócrates, pero muy en especial Aristóteles, así también este pensador es cardinal para todo lo que se ha construido posterior a todo este mundo occidental. Y esta es una obra muy importante, no por el tamaño que tiene este ensayo, sino por todos los elementos que nos hace reflexionar, y por eso quiero invitarles a que se puedan rebuscar y releer esta obra, los que ya la han leído y los que no, por supuesto, entonces leerla. Y obviamente estas tres obras que acabo de mencionar. Así que estas son las obras de la semana. No se muevan de sus asientos, que ahora venimos con la entrevista central, que tendremos un plato verdaderamente fuerte con Médard Serrata. No se muevan de sus asientos. Pican las campanas de
Preservar la dominicanidad es un compromiso de todos. Instituto Duartiano de la República Dominicana. Te habla Evaristi Jiménez, conductor y productor del programa Visión Estructural. Quiero invitarte a que te sumes a la campaña de educación vial. Con esto ayudamos a bajar la mortalidad de los accidentes de tránsito. Ayudamos a tener mejor comportamiento en las vías públicas y sobre todo a cumplir y respetar las leyes de tránsito en la República Dominicana. Es el mensaje que nos están invitando a llevar nuestras autoridades. Sumémonos a esta gran campaña de educación vial que tanto DGC, el Intran como todo el Estado Dominicano está haciendo. Pon de tu parte para que tengamos mejor vialidad en nuestras calles. Yo respeto las leyes de tránsito. Gracias por el calor de su sintonía. Ya estamos aquí en la entrevista central, gracias a Lovato Fashion Caribbean, más que una marca, un concepto que siempre está guardando y resguardando los mejores intereses de la República Dominicana y sobre todo darle siempre la impronta al Lovato de Lovatos, el padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte, que en este mes celebramos su impronta principal con la creación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, y en el día de hoy tenemos un invitado de lujo porque también comparte con el padre fundador del Estado Dominicano la parte de la poética. Él es ensayista, Premio Nacional de Ensayo 2018, también es profesor, catedrático y sobre todo también ensayista y poeta, nuestro gran amigo Medar Serrata. ¿Cómo estás, Medar? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás, Evaristi? Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un verdadero honor tenerte aquí y tenerte precisamente en esta semana y en este mes de julio, donde los dominicanos celebramos muchos elementos cardinales de nuestra nacionalidad y que también en este mes, lamentablemente, el padre fundador del Estado Dominicano, como fue el lunes, conmemoramos su desaparición física, pero para nosotros es un verdadero honor tenerte aquí, Medar. ¿Cómo te sientes? Gracias, muy bien, me siento muy bien, muy contento de estar acá en tu programa, que por lo que he visto hasta ahora es un programa muy variado, ¿no? Muy diverso e interesante. Sí, nosotros aquí regularmente tratamos temas de todo lo que tiene que ver como es una revista semanal, de cosas que suceden en la semana, pero importantemente nos gusta invitar a personas que vienen a brindarle información y a brindarnos a nuestro público cosas que realmente podamos aquilatar en la reflexión del tiempo, porque en un mundo como el que tenemos ahora, con tanta información y comunicación directa, entonces muchas veces esa información no nos sirve de mucho. Entonces es bueno también tener en las plataformas contenido de este tipo para que las personas que
le gusta este tipo de contenido, entonces tengan la oportunidad de poder abrevar sobre los temas que tratamos aquí. Y me gustaría empezar precisamente, Medra, cómo tú observas en el ambiente de la literatura a nivel general, no solamente de la República Dominicana, sino a nivel global. ¿Cómo ves que se está funcionando en estos momentos el tema de la literatura como tal? Bueno, es difícil hablar de la literatura contemporánea siempre, a nivel muy general, ¿no? O sea, hacerlo hablar, digamos, con propiedad. Yo puedo opinar en base a mis gustos personales, pero no te puedo dar un enfoque muy amplio. No, pues nos gustaría precisamente de tus gustos personales. Lo que sí te puedo decir es que ha habido una gran incidencia de las redes sociales en lo que es la difusión de la literatura, ¿no? O sea, se ha vuelto más democrático el acceso a la publicación, es más fácil ahora publicar tus textos y que sean leídos por un público muy amplio. Y eso puede ser muy favorable en el sentido de que es, como dije ya, un proceso de democratización, pero al mismo tiempo crea una gran confusión. Es difícil evaluar y decir qué es lo que vale, ¿no? Separar la paja del grano, como dicen. Exactamente. Y ahí es donde entra siempre el gusto personal, la formación que cada uno tenga, ¿no? Digamos, las influencias que ha tenido en base a su experiencia personal con la lectura. Bueno, pero mira, hay un elemento que siempre se vive hablando, no sé, los críticos y muchas personas, por ejemplo, con lo que tiene que ver con que en la República Dominicana no hemos tenido grandes novelistas, que la novelística no ha tenido un crecimiento, pero yo siempre pongo el ejemplo entonces de la madre patria, España, por ejemplo. España, tú no tienes una cantidad importante de cuentistas que tú puedas tomar como referencia. Entonces eso es algo como que yo no le veo mucho sentido. Si República Dominicana, su impronta principal está íntimamente ligada a la poesía, eso no es algo malo. Es decir, que un país se desarrolle más en la parte poética y que otros los hagan en la novela y que otros lo hagan en el cuento y que los otros lo hagan en el ensayo. Es decir, no sé desde tu óptica si tú le ves algún tipo de importancia a eso, porque realmente yo particularmente no se la veo. Me parece muy interesante lo que dices. En cierto modo, yo creo que debemos comenzar por plantearnos cómo se determina el valor, ¿no? ¿Qué es lo que determina el valor de una obra literaria? Y cuando decimos que República Dominicana no tiene grandes novelistas, eso según el criterio de quién. Exacto. Porque una cosa es la producción literaria en sí y otra es la divulgación o la difusión. Nuestros escritores no se conocen tanto, digamos, fuera de la República Dominicana por razones que sería interesante estudiar. Claro. Sí, pero eso no quiere decir que tengan menos valor. Ahora, como tú bien dices, si fuera así, si fuera cierto, si aceptáramos esa premisa y dijéramos, ok, República Dominicana no tiene grandes novelistas, o por lo menos no tiene muchos grandes novelistas, pero sí tiene grandes poetas. Entonces, como la pregunta es válida, ¿qué importancia tiene, no? Claro, porque por ejemplo, nosotros tenemos, al igual que ha pasado en otros estados, en otros países,
en la República Dominicana entre la década del 50 y la década de los 80, desde mi óptica, ha tenido la mayor proliferación de grandes poetas y que todos convergieron en un mismo tiempo. No todos los países le pasa eso. Así que las dos principales canteras de poetas confluyeron conjuntamente en varias generaciones que tú pones desde Manuel del Cabral, Don Pedro Mil, Franklin Meses Burgos, que se habla mucho de él, pero realmente yo entiendo que la gente no conoce a profundidad el valor de este poeta, que es uno de nuestros más grandes poetas, hasta por encima del propio Pedro Mil y del propio Manuel del Cabral, porque yo me he puesto a estudiar a los sorprendidos y me he puesto a ver todo lo que escribió el gran Franklin Meses Burgos, y realmente para mí Franklin Meses Burgos es desconocido no solamente por la juventud de nuestro país, sino por los propios lectores de poesía, porque es un poeta realmente extraordinario. Entonces, ¿qué ve Medra en esa parte con relación a esa confluencia de tantos poetas extraordinarios que convergieron juntos en una misma etapa? Fíjate, y vuelvo a estar de acuerdo contigo en que Franklin Meses Burgos es uno de nuestros grandes poetas, ¿no? Es un poeta exquisito. Claro, quizás se le conoce poco precisamente por el grado de dificultad que plantea su poesía, ¿no? Es una poesía profunda, una poesía muy filosófica, elaborada. Entonces eso requiere de un lector entrenado para poderlo apreciar y valorar en su justa dimensión. No llego a tanto como decir que es superior a... No, eso es una metáfora por decir. Yo creo sí, que ningún poeta es superior a otro. Eso iba a decir. Son diferentes, ¿no? Claro, son poetas claro. distintos y cada poeta tiene su valor. Cada buen poeta tiene su Claro. valor y uno puede apreciarlos a pesar de sus diferencias, ¿no? ¿Qué explica que hayan surgido tantos poetas a partir de, tú dices, de la década de los 50? Yo creo que podemos ir un poco más atrás, desde los 40 ya, porque habría que mencionar a Tomás Hernández Franco, Claro. que publica Yelida en el año 43, creo. ¿Qué explica eso? Bueno, quizás, por un lado, el encierro en el que se encontraban los intelectuales dominicanos durante la dictadura los hizo volcarse a muchos de ellos, hacia el interior, ¿no? y ahondar y buscar formas de expresión que les permitieran expresarse sin caer en la crítica directa que podía ser peligrosa del régimen. Los sorprendidos fueron poetas que, a diferencia de la mayoría de los intelectuales dominicanos de ese momento, se mantuvieron al margen del aparato político, ¿no? De la dictadura. Eran opositores, pero opositores silenciosos, o sea, no se manifestaban públicamente porque, obvio, era un riesgo. Entonces hicieron una oposición a partir de elegir un lenguaje que se distanciara del lenguaje oficial, el lenguaje elogioso del régimen, ¿no? de la figura de Trujillo. Y a partir de ahí, pues, tenemos esa especie de péndulo que va de una poesía filosófica, introspectiva, por un lado, y luego, después de la dictadura, después de los años 60, una poesía
de crítica social, una poesía contestataria, abierta, que se produce en un periodo político, ¿no?, diferente. Entonces, ha habido y continúa ese péndulo. Cada generación escribe contra la generación anterior, en cierto modo, y tenemos los poetas de los 60 y 70 que adoptaron ese lenguaje coloquial, crítico, abierto, y luego los poetas de los 80 que reaccionan ante lo que consideraban un descenso en el registro poético, escribiendo una poesía nuevamente más oscura, si se quiere, más elaborada, con un lenguaje más depurado, ¿no? Sí, pero cuando yo te digo en el caso de que esa generación de los 40, independientemente, por ejemplo, que Balaguer, que fue poeta también, que tiene una obra importante, pero tampoco conocida, yo lo que te quiero decir que del 50 para acá, todos esos poetas convergieron de una manera u otra. Por ejemplo, toda la eclosión y los importantes figuras que luego surgieron del taller Vallejo, de la UAS, ¿no?, en lo que tú estás en ese ambiente, pudieron converger con la generación Pedro Mil, con la generación de los sorprendidos, con el propio movimiento de Domingo Moreno Jiménez, y todo eso en un mismo periodo de tiempo. Yo creo que muy pocos países han tenido esa particularidad, que sus grandes figuras de la literatura y específicamente de la poética convergieran en un mismo tiempo. Pero no son poetas de un mismo tiempo realmente. Claro, no, O sea, no son de un mismo tiempo, pero... Y me alegra que mencionaras a Domingo Moreno Jiménez, porque claro, entonces nos obligas a ir más atrás de la década de los 40, ¿no? Moreno Jiménez su movimiento postumista empieza en los años 20. 20, claro. Entonces, y tenemos a los poetas bedrinistas también. Claro. Entonces, no sé si podemos decir que todos convergen, no todos surgen en el mismo contexto, claro, o responden a poéticas semejantes, porque todo lo contrario, muy disímiles todos. Correcto. Claro. Tú tienes, me hablabas de Pedro Mir. Pedro Mir se suele asociar con lo que se llama los independientes de los 40, ¿no? Pedro Mir, Manuel del Cabral, claro, el mismo Tomás Hernández Franco. Tienes a los sorprendidos que se reúnen alrededor de una revista y forman un grupo liderado precisamente por Franklin Mieses Burgos. Y luego vienen los demás, ¿no? De los 60 tienen sus propios grupos, los 70 alrededor de, los que me vienen a la mente, René del Risco Bermúdez y compañía. Y más tarde, los 80 con el taller César Vallejo, pero también con otros talleres. Yo, claro, por ejemplo, me formé con un grupo que se llamó Círculo Literario Domingo Moreno Jiménez, al que pertenecieron poetas como Evan Luis, que acaba de fallecer hace una semana, Adrián Javier, Víctor de Frías y otros, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que todos convergieron al mismo tiempo? Bueno, solo en la medida en que unos poetas de edad, ¿no?, estaban vivos aún cuando otros muchachos empezábamos a manosear la palabra, garabatear, ¿sí? Pero no significa que compartieran todos una misma visión de lo que es la poesía o el hecho poético. Bueno, y en este ensayo que tú en el 2018 ganó el Premio Nacional, los elementos que tú tomaste como premisas para abordar la parte de la poética del trujillismo, en cómo tú puedes esbozar para que los que nos están viendo
entiendan lo que tú expresas con relación al tema en sí, es decir, de todo un entramado que se realizó para darle grandilocuencia, ¿no?, al trujillato. Bien, ese ensayo surge de la tesis doctoral que yo escribí para la Universidad de Texas en Austin. Y lo que me planteo allí es, yo noto que la mayoría de los escritores, la mayoría de los estudiosos que se han enfocado en este periodo, la época de la dictadura, coinciden en que el discurso trujillista era un discurso homogéneo. Y para mí no es así. Yo creo que hay contradicciones, hay fisuras, hay tensión entre los intelectuales que trabajaron al servicio de la dictadura, y entonces exploro esas tensiones a partir del análisis de algunos de los poetas o de los escritores más representativos del trujillismo, como son Peñavalle, Claro. Joaquín Balaguer, a quien tú mencionaste, por un lado, y por otro lado, a Tomás Hernández Franco y Ramón Marrero Aristi. Yo los veo a ellos como representativos de dos tendencias contrarias dentro de lo que es el discurso oficial del trujillismo. Unos se alinean con un discurso épico que convierten a Trujillo en una figura mesiánica, un héroe que divide la historia dominicana en dos, ¿no?, un antes y un después. Y están los otros que cuestionan en sus obras literarias muchos de los principios y de los mitos que ellos mismos ayudan a construir en sus discursos políticos y en sus ensayos de otro tipo. Entonces, esa es básicamente la idea central del libro, que obviamente tomaría mucho tiempo abordar y Sí, pero y es bueno eso que tú hablas, porque, por ejemplo, Juan Bosch, que es el más prolífero de los escritores de la República Dominicana y que se conoce como cuentista, y yo digo que, entre comillas, que se conoce como cuentista, porque el Juan Bosch más conocido, no solamente para los dominicanos, sino para nuestra propia región, es a través de la novela La Mañosa. Sí, La Mañosa como texto es la obra más conocida desde el punto de vista general de Juan Bosch. Ahora, desde el punto de vista estudiado, ya un ejemplo, composición social, entre otras obras. Ahora, en términos generales, la obra más conocida de Bosch es La Mañosa. Entonces, por eso yo a veces digo, es que yo a veces no entiendo por qué es que hablan. Y La Mañosa engendra, y todas las obras que se escribieron en ese tiempo, me gustaría escuchar brevemente tu opinión al sentido, están basadas precisamente al llamado de un Mesías tipo Trujillo, porque había un vacío, tú sabes que eso se le llama la montonera, ¿no? Sí. Entonces, todo eso, ya esa narrativa estaba llamando a este tipo de Mesías que luego se encarnó en Trujillo. Sí, es la visión de la historia que tienen muchos de los escritores de este momento, es de la historia dominicana como tragedia, o, utilizando el término que yo uso en el libro, como romance, pero romance es un concepto que requiere explicarse, ¿no? Porque en español la palabra tiene muchas acepciones. Está la idea del romance como de relación amorosa, en el sentido popular del término, pero también se habla de romance como una composición poética de versos octosílabos, con rima asonante, etc. Yo me refiero a lo que en inglés llaman romance, que es un tipo de literatura que tiene una estructura episódica y desordenada, ¿no? Entonces hay una visión, hay unos historiadores y unos escritores como el propio Bosch
que ven la historia dominicana como una serie de episodios inconexos, caótica, ¿no? O que la ven como una caída desde una edad dorada que se asocia con el periodo de la colonia, cuando Santo Domingo era considerada la ciudad primada, ¿no?, de América, a el caos de las guerras civiles de la Montonera a principios del siglo XX. Toda una serie de fracasos, esa es una visión, que termina, según entonces los trujillistas, con la llegada de Trujillo y la creación de la patria nueva, ¿no? Entonces, tenemos una caída y una redención, ¿no? O una resurrección. Esa es la visión de la historia que yo creo que cuestionan algunos de los escritores que trabajaron para la dictadura, pero que no se insertan dentro de esa línea, que no ven el presente como el fin de la historia. Entonces es una forma de problematizar y de mostrar el grado de complejidad que yo creo que hay en los escritores de este periodo, lo que yo trato de mostrar ahí. Bueno, mira, tú sabes que Crono no perdona. Lamentablemente hemos llegado al final. Luego, dentro de tus posibilidades, te invitaremos nuevamente para que sigamos conversando de este tema muy importante e interesante, y que podamos también plantearnos otras interrogantes. Para nosotros es un verdadero honor tenerte con nosotros aquí, esperando que nuestro público, tanto televisivo como de redes sociales, estén atentos, y que como esto se queda después en las redes 24/7, te tenga la oportunidad cada vez que quiera abrevar en estos invitados, usted tenga esa oportunidad. A ustedes seguir la programación de Metrovisión, y el próximo domingo, si Dios quiere, nos volveremos a ver en otra visión estructural más.